Qué interesante hablar sobre una parábola, una enseñanza del Señor. Primero porque la enseña el maestro de los maestros, que es el Señor, y que uno dice, realmente lo deja muy claro. El desafío para nosotros ahora es estar a la altura de poder tomar esa enseñanza y traerla a nuestros días, ¿sí? Primera cuestión que creo que no lo hemos hecho todavía cuando hemos hablado respecto a las parábolas, es no hemos pensado y dicho, bueno, ¿qué es una parábola? Que creo que muchos de los que por ahí llevamos años estudiando la palabra lo damos por sentado, pero es bueno también recordar de qué se trata una parábola. ¿Qué es una parábola? Me gustaría escuchar algo y si no, ya doy yo la definición. Bien, es una historia. Básicamente se utilizan imágenes o situaciones de la vida cotidiana para dejar una enseñanza profunda, ¿sí? El objetivo es llevarlo a una enseñanza espiritual bien profunda. Ahora, dos cuestiones más que interesantes. Primera cuestión, el Señor usó más de 30 parábolas cuando tuvo que enseñar, con lo cual se nota que era un método que era muy bueno, muy preciso para dejar la enseñanza por parte del Señor. Y otro detalle importante que muchas veces nos pasa que confundimos la idea de las parábolas es que a veces pensamos que Jesús contaba las parábolas para entretener, para hacer más entretenida la enseñanza. Y en realidad la clave de las parábolas era de que era una imagen gráfica tan fuerte que dejaba expuesto al corazón de quien la recibía versus a lo que decía o lo que dice el Evangelio. Por eso era tan importante y tan impactante la parábola, porque no daba lugar a dudas, dejaba a la persona totalmente, como digo yo, expuesta. Bien, vamos a hablar sobre una parábola que hoy es muy importante. ¿Y por qué? Porque nos habla de una decisión que se toma, de hecho vamos a trabajar sobre eso hoy, una decisión que se toma en un momento, pero el foco que pone la palabra no es en la decisión que se toma en ese momento, en el momento que cae esa semilla o que esa semilla empieza, sino que habla de una decisión sostenida en el tiempo, y es lo que creo que nos podemos llevar en la cabeza. Bien, vamos a ver los elementos que tiene la parábola, ¿sí? Al sembrador lo vamos a dejar porque ya sabemos quién es el sembrador, ¿sí? Es nuestro Señor. Y vamos a hablar de la semilla y de los terrenos, ¿bien? ¿Y por qué me pareció importante hablar de la semilla? Fíjense que el pasaje dice, en el versículo 11, Lucas 8:11, dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y el primer elemento que tenemos que sacar de esta parábola es saber de que esa semilla, que vamos a ver que en algunos de los casos no puede llegar a germinar, en algunos de los casos es comida por las aves, no es el problema. El mensaje y la palabra del Señor no es el problema en esta ilustración, ¿sí? Esa semilla es como toda buena semilla que tiene potencial de vida absoluto en su interior. Solamente tiene que germinar para que ese potencial pueda llevar o pueda ser realmente vida, ¿sí? En Hebreos 4:12 vamos a ver que la palabra nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Primer elemento, la semilla es la palabra del Señor. Es una palabra viva, ¿sí? Y es la palabra en aquel momento hablada por el Señor Jesús, que hoy nosotros, ¿en qué la tenemos? Esta es su palabra, ¿sí? Bueno, decidió caerse. No tiene ningún problema, ¿sí? Es perfecta y tiene el absoluto, gracias, potencial de vida la palabra del Señor. Entonces, si en la ilustración dice que hay algún problema para que esa planta pueda crecer, ya vimos que el labrador, que es el Señor Jesús en este caso, el que planta, no es un problema, porque es el Señor. La semilla es la palabra del Señor y dijimos que no tiene ningún problema, es viva y produce vida. Nos queda analizar
¿Dónde está el problema de esta ilustración? ¿Dónde está el problema? Y el problema está en el terreno, ¿no? Esos 4 terrenos que nos habla la palabra. Y vamos a tratar de ver brevemente cada uno de esos terrenos. Entonces, el primer terreno que vamos a encontrar está en el versículo 5, que es el camino, ¿verdad? Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Obviamente que no son los caminos nuestros de ahora de asfalto, pero sí eran lugares donde claramente, como había mucha circulación, ¿qué pasa con ese camino? La tierra esa se va comprimiendo y se va haciendo cada vez más dura, con lo cual es muy difícil que esa semilla pueda penetrar. De hecho, dice que esa semilla queda ahí y queda a la total intemperie de que pueda venir las aves y se la coman, que en este caso es el enemigo. ¿Bien? Con lo cual, estamos hablando de un corazón que está cerrado al mensaje del Señor. ¿Sí? Frases como, yo no necesito a Dios, que creo que la hemos escuchado mucho afuera, ¿no? Cada vez necesitamos menos a Dios en nuestra sociedad. Esas son terrenos duros. Frases que dice, a mí nadie puede decirme que es verdad. Estamos en la posmodernidad donde cada uno tiene su verdad. Y es la única, ese es un corazón cerrado. Al fin y al cabo todas las creencias van a lo mismo. Otra de las frases, ¿sí? Todo cerrando a la posibilidad de que esa semilla penetre en nosotros, ¿sí? Esta persona puede ser un ateo, ¿sí? Pero mucho cuidado, porque también puede ser una persona que viene a la iglesia y viene simplemente como un oyente que está ahí y ¿se acuerdan que alguna vez hice esta ilustración de esta señora que decía esta palabra es para él, esta palabra es para él, esta palabra es para él y no es para mí? Es esa semilla, es ese corazón que la semilla le parece que le cayera a un costado y si le pega a él le rebota porque no tiene capacidad de penetrar en él. Ese es un corazón duro, un corazón frío, un corazón cerrado al mensaje de la palabra de Dios. Pablo habló sobre esto. Pablo hizo referencia a esto en 2 Corintios 4:4. Él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es una dureza de corazón y una dureza de mente que va más allá de lo intelectual. ¿Sí? Va justamente a lo que nosotros decíamos, a ese corazón, que cuando entendemos aquí corazón y trabajamos la idea de corazón es cuerpo, alma, espíritu, pensamiento, es un todo, la integralidad del ser humano absolutamente cerrada a esa posibilidad, frío, ¿sí? Duro. Con lo cual empieza lo que a Marcos le gusta hacer, que es hacerse preguntas. Y viendo este terreno, que decimos que es un terreno cerrado, un terreno frío, me pregunto si cada vez que me siento a leer la palabra o cada vez que escucho la palabra por parte de otra persona, lo estoy haciendo con fe o, por ejemplo, solamente lo hago para cumplir o solamente lo hago porque, bueno, me toca venir el domingo aquí a la mañana y ya está, ¿sí? Y la escucho pensando de que, bueno, es una palabra bonita y ya está, pero que no tiene poder de transformación para mi vida. Todos podemos llegar a ser en algún momento, podríamos llegar a ser ese terreno que cierra sus puertas al mensaje del Señor. ¿Sí? Entonces, primer terreno, ese terreno duro, ese terreno frío, ese terreno que rechaza la palabra de Dios y ese terreno que lo vemos absolutamente presente en la sociedad en la que estamos. ¿Sí? Una sociedad que dice que no necesita a Dios. Primer terreno. Segundo terreno, vamos a hablar del pedregal, ¿sí? Cae sobre las piedras, ¿no? Una zona. Dice, es un corazón que va a ser superficial y emocional. ¿Por qué? Ilustración de lo que quiere decir el Señor. Cae en un terreno donde, como no puede generar raíces profundas, no puede conservar nutrientes, no puede conservar humedad, y apenas sale el sol, obviamente esa planta se va a secar, porque no puede obtener fuerza, no puede seguir creciendo. ¿Sí? Yo la he llamado a esta persona, una persona bastante superficial que recibe el mensaje con entusiasmo. De repente vamos a un campamento, a un retiro de la iglesia
y ya estamos a la altura de un ángel, estamos ya tocando el cielo y es un momento emocional muy fuerte, o respondemos a una reunión especial y estuvo muy linda esta reunión, o un mensaje de la palabra en el cual uno de repente está como que explotando en el cielo. Pero como no hay raíces, ante la primera prueba, ya nos empezamos a olvidar, ya empezamos a dejar atrás. Y eso es algo que también pasa en nuestra cultura, ¿sí? Porque es una cuestión muy de experimentar, de sentir, ¿sí? Y hay iglesias que también corren ese peligro. Y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a no caer en eso, ¿sí? Me anoté estas frases porque me parecen más que interesantes. Dice, se busca sentir a Dios, pero no obedecerlo. Se busca una experiencia, pero no una transformación. Y el Evangelio es eso. Sí, claramente uno puede sentir la presencia de Dios, pero tiene que llevar a la adoración y la obediencia. Uno puede claramente experimentar la presencia de Dios y el obrar de Dios en su vida, pero para que experimentes el obrar en tu vida, tiene que haber una transformación en tu vida. Es como que estamos solamente a mitad de camino, nos quedamos. Spurgeon decía algo muy interesante, dice, es fácil emocionarse con un sermón, lo difícil es obedecerlo en la semana. Muchos tienen religión de emoción, pero no de transformación, ¿sí? Mucho cuidado también con estas predicaciones muy terapéuticas, ¿no? Donde aplica casi una sesión de psicología en vez de un mensaje de la palabra de Dios. Es verdad que la palabra de Dios también tiene que ver con las emociones y también nos ayuda a sanar nuestro corazón, nuestras emociones. Pero claramente para que eso suceda tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber de nuestra parte poner nuestras vidas a los pies del Señor, ¿sí? Por lo cual surgen más preguntas con este terreno y yo me pregunto a mí mismo si en los días difíciles yo me sostengo por la palabra del Señor o simplemente fue una luz que brilló en algún momento y ahora ya está apagada porque ya pasó la emoción, ¿sí? ¿Cuál es nuestra reacción en el tiempo de la prueba? ¿Buscamos salidas en lo que sea y en donde sea o vamos a donde tenemos que ir? Lo que decíamos hoy, no es dejarlo en la puerta, no es dejarlo por allá, no es dejarlo con fulanito, con menganito. Es esa prueba, tiene que entrar, y la imagen que tenemos nosotros del altar tiene que ir ahí. La prueba tiene que ir y ser entregada al Señor y decir en adoración, la única manera que yo tengo para pasar esto, que me está agobiando, que me hace daño, que me tiene todo el tiempo así, no tiene que ver ni con mis fuerzas ni con nada. Yo sé y lo tengo claro de que si lo pongo a tus pies es donde realmente puedo empezar a hacer trabajar, porque es el único que tiene poder para hacerlo. Por lo cual, la idea de perseverar en la palabra es fundamental. Por eso la imagen que usa el Señor es muy clara y muy interesante. Esto que dice que es tan duro, digamos, las piedras y tan finita la capa donde puede hacer raíces, que esas raíces son cortitas y duran muy poquito tiempo y después se terminan marchitando totalmente. Es otro llamado de atención para nosotros, al no ser ese terreno. Bien, el tercer terreno es donde cuenta que nace entre espinos, ¿sí? Esa semilla y esa plantita empieza a crecer entre espinos. Y yo lo pensé como un corazón que está dividido, que está distraído, ¿sí? De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Claramente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que muestra? Que crece una planta, crece la otra, en este caso los espinos, y los espinos le roban nutrientes, le roban sol, la están ahogando, de manera tal de que no puede crecer y por sobre todas las cosas le cuesta mucho dar fruto. Y ahí nos acordamos de lo que veníamos estudiando cuando estudiábamos Santiago. Tenemos ahí en la cabeza como Santiago nos recordaba la idea de una fe que se demuestra a través de los frutos, ¿sí? Matthew Henry, otro comentarista, dice, no basta con recibir la palabra, también hay que arrancar lo que la ahoga. Las espinas no siempre matan a la planta, lo cual es verdad,
pero la pueden volver estéril, lo que decíamos de los frutos, ¿sí? Y otra vez voy a usar a mi amigo Spurgeon porque tiene una frase que a mí me encanta, porque muchos lo hacemos así y tenemos que pedirle al Señor a que nos cambie nuestra cabeza. Dice: muchos cultivan flores y malezas al mismo tiempo. Y creo que ninguno está exento de eso. Todos hemos tenido nuestra temporada donde hemos sembrado malezas junto con las flores, ¿sí? Y lo mejor de todo es que después, dice, y luego se preguntan por qué no hay fruto. Y claramente, si estoy yo mismo ahogando a la planta, ¿cómo no va a haber fruto? ¿Sí? Son todas aquellas cuestiones que compiten con nuestra transformación en el Señor. Inclusive a veces es un cristianismo del confort, ¿no? Vengo, escucho la palabra, y realmente me interesa y trato de ponerla en práctica, pero después no me lleva al siguiente paso, que son los frutos, que es la adoración, que es el servicio, y no el hacer por el hacer, sino realmente ese corazón que es movido a adorar al Señor de diferentes maneras, ¿sí? Frases como, y la verdad es que yo ahora no tengo mucho tiempo para orar, no tengo mucho tiempo para hacer esto, yo no tengo fuerzas para servir de esta manera. Estoy ocupado porque, bueno, tengo que terminar primero tengo mi trabajo, estoy ocupado pero tengo mi carrera, estoy ocupado pero mis hijos. Aparecen todas estas distracciones así que llevan a la persona que siempre ponga en segundo plano esta idea de el Señor me está demandando transformación, el Señor me está demandando un corazón nuevo, el Señor me está demandando que esa semilla que Él plantó crezca y transforme mi vida. En primera de Juan 2, 15 al 17 lo dice muy claro respecto de esto. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo primero que me viene a mí en cuanto a preguntas es decirme a mí mismo, en algún lugar de mi terreno encuentro algún espino que está creciendo, puedo identificar algo que corro peligro de que ahogue ese mensaje, que ahogue esa semilla, ¿sí? Primero, veo si hay algo y segundo, lo puedo identificar. ¿Se acuerdan que a mí me gusta el famoso nombre y apellido? Saber exactamente aquello que me pasa, ¿sí? En este terreno, la palabra no está produciendo una obediencia radical, que obviamente es la que lleva a la transformación diaria, ¿sí? Y lo más interesante de esto es que tenemos que entender de que si no rendimos el todo a nuestro Señor, no podemos esperar de que haya justamente una madurez espiritual. Porque muchas veces esa idea de los espinos es como que yo le digo al Señor, este es mi jardín completo, bueno, esta partecita de acá, esta parcelita, me la reservo para mí. Acá voy a poner mis dientes de león, mis cositas así, que bueno, son mis espinos. Esto, Señor, te lo entrego totalmente. Y acá también es muy clara la idea de que para que esa planta pueda crecer, tiene que estar absolutamente limpia de espinos. Bien, esos son los terrenos que uno diría, bueno, qué negativo, nada bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias al Señor que nos dejó un ejemplo de lo bueno, de la buena tierra. Y a la buena tierra vamos a analizar ese corazón en 3 perspectivas rápidas y les prometo que vamos a volver temprano, ¿sí? El corazón transformado y fructífero, la buena tierra, ¿sí? El corazón transformado y fructífero tiene una de sus características que es un corazón bueno y un corazón recto, ¿sí? Y cuidado con esto, porque no se trata de que la persona es buena en sí misma, porque de hecho ya lo dijo el mismo Señor en Romanos 3, que dice que no hay justo ni aún uno, con lo cual eso está más que claro. Pero esa tierra se vuelve buena cuando ha sido labrada, cuando ha sido arada, cuando ha sido trabajada. Volvemos al comienzo. Dijimos que la semilla es buena porque es la palabra de Dios. Y dijimos que quien producía la obra, quien era el agricultor, también era bueno porque era el Señor.
Un corazón puede ser bueno y puede ser recto porque se ha sometido y ha permitido al Señor que lo trabaje. Y uso la palabra que lo are porque ustedes saben lo que hace un arado, ¿no? Penetra en la tierra y prácticamente la rompe toda para ablandarla. Piensen en que eso es lo que tiene que hacer en nosotros. Para que podamos tener un corazón bueno y un corazón recto, tenemos que estar dispuestos a que el Señor entre y lo rompa y lo parta al medio, como diríamos, para que pueda ser blando o receptivo para esa palabra del Señor. Y en Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Spurgeon al respecto decía: el corazón humano es un campo salvaje por naturaleza. La gracia debe romperlo, suavizarlo, limpiarlo. El corazón bueno es aquel que ha sido herido por el arado del quebrantamiento y sanado por la semilla del Evangelio. ¿Sí? Estamos en una época donde cualquiera dice que cualquier corazón es bueno. ¿Sí? Insisto, hoy la vara de bondad para todos depende de lo que a cada uno le parece. ¿Sí? Yo soy bueno porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno porque esto, yo soy bueno porque lo otro. Y en realidad nuestra vara de qué es bueno y qué no es bueno está basada en esto que decíamos recién, en qué tanto ha sido trabajado ese terreno por la obra del Señor, qué tan dispuesto y predispuesto ha sido para ser trabajado por el Señor. ¿Cómo trabajó el Señor en tu corazón en este tiempo? Uno puede identificar esos momentos, esas cuestiones que el Señor ha tenido que ir rompiendo de a poco para que podamos ser terreno apto para el Señor. ¿Nos estamos justamente permitiendo que el Señor haga esa obra o a través de las excusas les vamos poniendo capas de dureza para que el Señor no la pueda trabajar? ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos. Es un corazón bueno y dispuesto para ser trabajado. Ahora, tiene una segunda característica este terreno. Vamos todo con imágenes agrícolas. Retiene la palabra oída, retiene la semilla y también es capaz de retener nutrientes y humedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que que el terreno no solamente deja que caiga la palabra, sino que la retiene. Y llevándolo para nosotros tenemos que atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra mente, para que pueda justamente, estando dentro de nosotros, ayudarnos a ese cambio que tenemos que hacer. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y acá hay un pasaje que me encanta, que es el Salmo 119:11, que es la clave para este punto que estábamos diciendo. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. El Señor es a veces tan sencillo y nosotros la complicamos tanto, y esto es tan simple. Voy a seguir usando a mis comentaristas amigos, a Matthew Henry y a Spurgeon, pero acá vamos a ir con Matthew Henry. Dice: muchos oyen la palabra como quien oye música, con agrado, pero sin propósito. Con lo cual, cuidado es muy bueno y muy lindo que por ahí los que tenemos una hora de viaje a nuestro trabajo y de vuelta vamos escuchando a veces música o algún sermón, alguna predicación, pero cuidado que no sea para nosotros simplemente escuchar algo por escuchar y que no sea realmente algo que querramos aplicar como propósito para nuestra vida. Dice: la buena tierra guarda la palabra como quien guarda una semilla preciosa que espera germinar. ¿Sí? Y es lo que decía recién. Cuidado que estamos en un tiempo donde tenemos a nuestro acceso la predicación y lo que a nosotros se nos ocurra. Material de lo que a nosotros nos parezca. Inclusive la Biblia en las versiones que nosotros querramos, en papel, en digital, en audio. Mucho. Ahora, nuestro corazón tiene que ser capaz de atesorar esa palabra y que no sea simplemente un entretenimiento más de los que andan dando vueltas. Es un corazón que guarda la palabra. Y bueno, claramente viene la tercera característica de este terreno, que es un terreno que da fruto.
da fruto, pero fíjense que en el versículo que leímos al final dice una última palabra que es fundamental, que dice perseverancia. ¿Sí? Porque no se trata solamente de que da fruto una vez, sino que persevera en esta cuestión. Y creo que ese es el sello característico de aquella tierra que ha sido realmente trabajada, ese corazón que ha sido realmente trabajado por el Señor. ¿Sí? Es capaz de dar fruto. Y una de las cuestiones que vamos a ver respecto a este fruto, y que ya lo dijo José María hoy muy claro, no se trata de nosotros ese fruto. Ese fruto es del Señor, es simplemente su obra en nosotros. Gálatas 5:22 habla de cuál es ese fruto, ¿no? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y en Juan 15 nos dice la clave para poder tener ese fruto. ¿Cuál es la clave? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? La clave está en que ese corazón del cual estamos hablando, que es bueno, que es buen terreno para el Señor y buen trabajo, buen terreno para que esa semilla crezca, es un terreno que lleva fruto. ¿Por qué? Porque está dependiente y permanece completamente en el Señor. ¿Sí? Ahora uno se pregunta, ok, ¿y entonces qué fruto está dando mi vida? A raíz de todo esto, ¿estoy viendo que hay fruto en mi vida? ¿Hay cambios en mi vida? ¿Hay cambios pensando en lo que dice la lista del fruto del Espíritu? ¿Hay algún cambio en mi paciencia? ¿Hay algún cambio en mi gozo a pesar de? ¿Hay algún cambio en mi manera de expresar mi amor, en vertical y en horizontal? ¿Sí? Insisto, a veces es tan simple como hacer la listita y realmente verlo en el día a día. O quizás estamos confundiendo nuestro activismo dentro de este lugar o en la iglesia en la que estemos con un verdadero crecimiento o un verdadero fruto del Señor. ¿Sí? Lo importante de este terreno es que el fruto que da, que lo debe dar porque lo dice la palabra, es muy claro que es absolutamente dependiente del Señor. ¿Sí? Entonces, conclusiones que podemos sacar un poco de toda esta parábola, que es bastante extensa y la he tratado de llevar a lo más corto que he podido. La buena tierra no es, la buena tierra no está. La buena tierra, ¿cómo se hace? Se forma. Por lo cual sabemos que nosotros para ser buena tierra necesitamos ser formados o transformados para poder serla. La buena tierra es el resultado de una acción soberana de Dios y de nosotros como sus hijos que nos sometemos a esa acción con humildad y disposición al quebrantamiento por parte del Señor y a la perseverancia en sostener eso que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Sí? Y acá viene lo que hablábamos más al principio. Esta parábola la podemos malinterpretar pensando de que el Señor habló de un momento donde se siembra una semilla y la semilla crece y ya está. Cuando en realidad vemos en la historia de que esa semilla que crece y da fruto, no va a dar fruto solamente porque una vez el labrador vino, aró la tierra, puso la semilla. El trabajo del labrador es tremendo, porque mientras ese fruto va creciendo, está trabajando constantemente, porque de repente ve que se asoma un espiro, lo saca, y de repente ve que le falta humedad a esa tierra y la moja. Y de repente ve que esa tierra se está poniendo un poco dura porque lleva tiempo sin trabajarla o ha pasado algo por ahí, e inmediatamente va y la trabaja. Y así es nuestra vida en el Señor. Y así es nuestra vida con el terreno que tenemos que ser para el Señor. No se trata de un instante, no se trata de una vez que hicimos una oración de declaración de fe y ya está. Esto es un día a día, es una transformación constante y un cuidado constante que nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor lo haga, porque el Señor está con muchísimas ganas, está ahí con el arado en las manos, tiene los guantes para sacar las espinas y todo, pero depende de nosotros que le demos el lugar para que Él pueda trabajar con nosotros. Entonces, fundamental para entender esto es que no es algo de un momento, sino que es un proceso. Y sepamos que nuestra vida va a ser eso, va a ser
un proceso constante de transformarnos en ese terreno que el Señor quiere formar en nosotros. Y Spurgeon, voy a usarlo a mi amigo Spurgeon nuevamente, dice, incluso la mejor tierra se vuelve dura si no se trabaja. El creyente maduro debe pedir que Dios quebrante su suelo una y otra vez. Es algo de todos los días. ¿Bien? Y justamente quiero que nos llevemos también esta idea de que no hay temporada en la vida en la cual nosotros no tengamos que pedirle a Dios que trabaje nuestra tierra, que trabaje nuestro corazón. Y esto aplica para los que llevan una semana, 5 meses, 60 años de cristiano. Todo el tiempo hay que estar pidiéndole al Señor que trabaje nuestra tierra. ¿Bien? Y si alguien es no creyente, quizás pueda saber de que hoy el Señor ha sembrado, ha puesto una semilla en su corazón, ¿sí? En su terreno, ahí está, está puesta. Y lo que le puedo decir es que no deje que el enemigo se la quite, que no sea un terreno duro, que rechace esa palabra, que la deje ahí, porque va a venir el enemigo, van a venir las cuestiones de este mundo y la van a sacar. Y te vas a perder una semilla que el Señor ha puesto. Y no lo digo por lo que dije yo, sino por lo que es la palabra del Señor. Tampoco busques que esto sea una experiencia superficial, que, bueno, alguien habló más o menos lindo, hemos cantado una linda canción, ¡ay, qué bueno, Señor! Y a los 10 minutos nos olvidamos, ¿sí? Yo creo que el llamado que tiene hoy aquel que no ha sido transformado por el Señor es que pueda rendir su corazón y hacer el pedido que refleja aquí en Hebreos 3:15, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si no, una cosita más, que tomes la palabra que el Señor habló en Ezequiel. En el libro de Ezequiel 36:26 dijo algo muy interesante que lo tenemos que tomar nosotros, y especialmente si aún no has aceptado al Señor. Dice, os daré corazón nuevo. O sea, te voy a dar una tierra nueva, un terreno nuevo, vas a hacer una tierra espectacular. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Y qué nos dará? Un corazón de carne. ¿Sí? Si no has aceptado al Señor, si no has tenido un encuentro con Él, de hecho no se trata solamente de un encuentro, sino que se trata de empezar a abrir tu corazón para que ese terreno sea disponible para que el Señor trabaje en él, ¿sí? Y para todos, para el que es creyente y el no es creyente, el llamado constante es a preguntarnos qué clase de tierra somos, ¿sí? Insisto, nos podemos creer y pensar que somos la mejor de todas las tierras porque hace 20 años tomamos una decisión. Pero cuidado, ¿qué pasó en todo este camino? ¿Sí? Seguramente podemos encontrar algún espino, seguramente encontraremos algún pedacito del terreno que cuidado que está un poco duro, o alguna parte del terreno que no tiene mucha profundidad, con lo cual cuidado, porque esa semilla no le estamos dando todos los nutrientes para que pueda germinar, ¿sí? Y finalmente, tomar lo que dice Pablo, y es lo que decía recién, en 2 Corintios 13:15, que dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis, ¿dónde? En la fe. Eso tiene que quedar en nosotros. ¿Bien?